Hermanos, buenos días. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2020 y estamos una vez más aquí para ministrar la palabra. Seguimos en esta situación de la contingencia de la pandemia y pues el servicio se hará de esta manera igualmente, un video. Esperamos, o al menos yo espero que pronto pase esto y podamos volver a tener los servicios normales como pues los habíamos tenido, y que por la gracia del Señor pues haya la oportunidad de que podamos tener un lugar donde nos podamos congregar mientras seguiremos reuniéndonos en los hogares para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Muy bien, vamos a dar inicio a esta compartir de la palabra y vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, este video se está realizando para dar la enseñanza a tu pueblo, Señor, y que cada uno, Señor, reciba conforme a tu propósito y plan. Creemos, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo, tomando dominio y control, Señor, de la palabra, Padre, para que sea ministrada en la manera correcta. Ayúdame, Señor, a poder concentrarme, Señor, y que tu Espíritu sea el que hable para que tu pueblo reciba, Señor, y a través de esta enseñanza, Señor, asimismo pueda crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por tu amor. Gracias por esa misericordia que es nueva cada mañana. Y gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has tomado en tus manos y tú no nos has dejado, ni aún nos dejarás. Bendícenos, Señor, y guíanos. Sé tú, Señor, Padre, ese guía que nos lleve hasta donde tengamos que llegar, bendito Dios. Te damos gracias por todas las cosas y bendecimos la palabra y la ministramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, hermanos. Los acontecimientos recientes nos deben dar una lección. Es decir, debemos aprender de las experiencias que Dios nos pone delante y que nos permite pasar. Esto todo con el propósito de que aprendamos y crezcamos. Es la manera de crecer, a través de las enseñanzas que Dios permite en nuestras vidas, a través de las experiencias que Dios va a poner en cada una de nuestras vidas. Todos somos diferentes, todos tenemos experiencias diferentes, aún en esta misma situación que se está viviendo, no solo en esta nación, no solo en esta ciudad, sino en este estado, en esta nación y en todo el mundo. Cada experiencia para cada quien es individual, porque así es Dios. Dios nos enseña individualmente a cada uno conforme lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Sabemos que el enemigo tiene planes y propósitos en contra de la iglesia del Señor. Esos planes siempre van a estar ahí, esos planes no han dejado de estar ahí y cada vez esos planes van más profundos tratando de destruir a la iglesia de nuestro Señor. Él va a aprovechar cualquier oportunidad para llevarlos a cabo y lo va a hacer hasta las últimas consecuencias, que Él espera que estas consecuencias sean devastadoras para la iglesia. Vamos a ver algunas cositas que se van a acomodar con esto que les estoy diciendo. El enemigo quiere exterminar con la iglesia, quiere acabar con la iglesia y quiere que todo lo que haga sea devastador. Es decir, en una manera total, tratar de destruir a la iglesia del Señor. El problema es que la iglesia eres tú y soy yo.
y nosotros estamos entendidos en la palabra y no nos vamos a dejar que el enemigo tome control de nosotros. Según las Escrituras, el mundo le pertenece a Satanás, pero no los cristianos. Nosotros no le pertenecemos a Satanás. Fuimos posesión de él, pero ahora ya no. Ahora somos posesión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. A él, a Satanás, no le importan los cristianos, y mucho menos toda esa gente que ignora sus maquinaciones, aún siendo de su propiedad. Es decir, Satanás no va a tomar cuidado de ninguno de los que tienen posesión. Al contrario, al tenerlos en posesión, él va a tratar de destruirlos a como dé lugar. Obviamente, en contra de la iglesia del Señor, que somos tú y yo. Él va a querer actuar y va a querer hacer cosas tratando de destruirnos. Pero gracias a Cristo, porque Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, y ellos, Cristo y su Espíritu Santo, nos van a ayudar para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Cuando el enemigo intenta hacer daño a los cristianos, no le importa dañar al resto del mundo o al resto de la población. Él lo pondría como daños colaterales. No le importa. Lo que a él le importa es dañar a la iglesia del Señor. Dañarte a ti y dañarme a mí. Eso es lo que quiere. Esa es la encomienda de Satanás. Hacer daño a la iglesia. Y no le importa a quién se lleve entre las patas. Isaías 14. Déjenme buscarlo, hermanos. Isaías 14, versículos 12 al 17. Isaías 14, 12 al 17 dice así: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mi hermano, hay muchos seguidores de Satanás que creen que pues, Satanás les va a dar lo que ellos han anhelado en su corazón. Algunos riqueza, otros fama, otros juventud y no sé cuántas cosas más se han acercado a él para pedírselo. Pero Satanás no abrirá las prisiones. Todo el que esté bajo la autoridad y el dominio de Satanás van a terminar mal, porque Satanás no les va a perdonar. Satanás se las va a cobrar y va a ser caro lo que va a cobrarles. Gracias a nuestro Dios que ahora tenemos otro amo, que pertenecemos a otro, a nuestro Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Dios y Salvador. A Él pertenecemos. En Él sí tenemos libertad. Él sí abrió las llaves, las cárceles para darnos libertad. Bendito sea Dios. Satanás no lo va a hacer. Satanás tiene cautivos y los va a dejar cautivos y ahí los va a dejar a que terminen el resto de sus vidas. En este tiempo de pandemia, vamos a ponerlo así, en el transcurso de estos 2 meses aproximadamente, he observado 3 aspectos o áreas importantes sobre las cuales el enemigo quiere tomar control de nuestras vidas. Esto para así cumplir sus propósitos, pero que además Jesús nos dio enseñanzas para que no nos dejemos engañar.
Estas tres cosas que he observado han ocurrido en esta pandemia, pero son un ejemplo de lo que pudiera tratar de hacer Satanás para poder controlar al mundo, controlar a los cristianos, a nosotros. Son tres áreas o aspectos que el enemigo va a usar para dividir, para crear división. Controlándolas, él puede hacer lo que quiera para destruirnos. Hace, no sé, unos meses atrás, una persona cercana a mí tuvo una situación en su cuerpo por el veneno de la ponzoña de una abeja, de una abeja, de un abejorro, como se llame. Y le vino a afectar bastante en su cuerpo esta situación. Yo me quedé pensando y viendo el tamaño de ese insecto, ¿verdad? Y el tamaño de la persona a la que le ocurrió, dije, de verdad que somos tan frágiles que un pequeño animalito así, con un pequeño piquete, viene a causar tanto problema en nuestra salud. Y miren lo que ahora viene, o bueno, lo que ahora llegó, lo que ahora está pasando. Ese diminuto virus, que es microscópico, vean el daño que está causando a la humanidad. Un daño tremendo. Pero en fin, Jesús nos da enseñanzas y en cosas tan pequeñas como esas, el enemigo puede tomar control de nuestras vidas. Pero Jesús tiene enseñanzas para nosotros, para que nosotros no caigamos en las redes del enemigo. Son tres áreas o tres aspectos. Ya dijimos que el enemigo va a usar para dividir, para hacer división. Y cuando las controle, cuando las logre controlar, entonces va a poder hacer lo que él quiera, no solo con nosotros, sino con el resto del mundo. No solo con nosotros como los cristianos, sino con el resto del mundo. Él va a hacer lo que él quiera. Pero tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Cristo que está de pie, un Cordero como inmolado que está de pie en el trono, y Él es el que reina y gobierna no solo sobre esta tierra, sino sobre todo el universo. Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Cuáles son estas tres áreas que yo he identificado en cuanto ha sido afectado el mundo en sí? Toda la gente, todo lo que corresponde, todo lo que ha pasado con esta pandemia. Son tres áreas. La primera que se afectó es la salud. La segunda es la economía. Y la tercera es la sociedad. Tres aspectos. Cuando Satanás tome control de estos tres aspectos, entonces podremos estar diciendo que estamos en la tribulación, en la gran tribulación. Esperemos en Dios que los que tenemos el conocimiento y que nos hemos dedicado un poco más, pues escapemos de esta situación y nos vayamos a las bodas del Cordero y no nos quedemos aquí a vivir y a mirar todo eso que va a pasar cuando el enemigo tome control de estas tres áreas. Pero vamos a ver esas tres áreas, en qué manera van a venir afectando nuestra vida. ¿Ok? Y vamos a verlo en cuanto al aspecto de la pandemia, lo que ha pasado ahorita, lo que hemos estado viviendo, hemos estado pasando en este tiempo, pero que se va a reflejar o que se puede reflejar en cuanto a las cosas que van a pasar cuando el enemigo trate de tomar control de todo este mundo. Muy bien, ¿cuáles son los tres aspectos de afectación considerados como nuestros enemigos? Uno,
la carne. 2, el diablo. Y 3, el mundo. Estos 3 concuerdan con los 3 primeros. La salud con la carne, la economía, con el diablo y la sociedad con el mundo. Bendito sea Dios. Pero dijimos que gracias a Dios, gracias a Cristo, que Él tiene una forma de suplir para nosotros, para que nosotros aprendamos y sepamos confiar en nuestro Dios. ¿Cuáles son estas 3 formas? Ahorita te voy a tratar de explicar un poquito más amplio cada uno de ellos. Nos está haciendo el pequeño resumen de introducción para que ustedes lo puedan tener ahí. ¿Cuáles son estas 3 formas de suplir de parte de Jesús? La primera, que es la que afecta a la carne, la salud, va a ser Jesucristo nuestro sanador. ¿Ok? La segunda, que es la economía, el diablo, y es Jesucristo nuestro proveedor. Y la tercera, que es la sociedad, el mundo y Jesucristo nuestra unión. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Dios siempre tiene una provisión para nosotros, hermanos. Para cualquier situación, Dios siempre tiene una provisión para nosotros. Sería importante que cada uno de nosotros pudiéramos tener presente todas esas provisiones que Dios tiene para que cuando la situación venga, se presente en nuestras vidas, nosotros sepamos cómo acudir a Dios y pedirle a Dios para que nos ayude en esa situación. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución para cada una de ellas. Bien, ya dijimos entonces Jesucristo sanador, Jesucristo nuestro proveedor y Jesucristo nuestra unión. Voy a hacer mención de esto que está en las Escrituras. Habla acerca de la marca de la bestia. Está haciendo referencia a lo que está pasando ahorita y lo que va a acontecer cuando se entre a la tribulación y la gran tribulación. La marca de la bestia. Y lo menciona como su nombre, ¿verdad? Que es el 666. Este 666 son 3 seises que nos habla de estos 3 aspectos, los cuales son el blanco para tomar dominio de parte del enemigo. ¿En qué manera lo va a hacer? Puede haber 1000 formas de hacerlo, pero yo estoy seguro que Satanás va a querer tomar dominio de nuestra salud, de nuestra economía y de nuestro ámbito social. Y de esa manera nos va a controlar, o va a tratar de controlarnos, o va a controlar al mundo y a la sociedad. Bendito sea Cristo. Dijimos que Jesús nos dio lecciones para que podamos confiar en Él. Y esas lecciones las encontramos en la Escritura. Bendito sea Dios. Entonces, haciendo referencia a lo que está pasando con la pandemia, ¿verdad? Los acontecimientos que están día con día pasando en este momento en nuestras vidas, yo digo que se puede hacer una reflexión para lo que pudiera venir en el futuro, lo que el enemigo pudiera querer hacer para controlar al mundo. Bien, el primero de ellos dijimos que es la salud, que es el primer 6. El primer 6. La salud es un área muy importante que afecta muy fuertemente a las personas. Véanlo ustedes si no es así, véanlo. Las personas simplemente empezaron a enfermar sin saber de dónde ni cómo y empezó a afectar sus vidas y afectó la vida de la persona, la vida física de la persona y de los que estaban a su alrededor, sus familiares, sus allegados, los que están cerca de ellos. Muchos de ellos murieron y la gente se quedó
sin el sustento, se quedó sin la persona que estaba al frente de la casa. Entonces, la enfermedad viene a ser una situación muy importante, muy, muy importante. En el mundo se dice, en el mundo se sabe, y yo creo que tú lo has escuchado muchas veces, sin salud nada se puede hacer. Y eso es verdad. Sin salud, ¿qué puedes hacer? Una persona enferma que esté postrada en una cama, ¿qué puede hacer? No puede trabajar, no puede generar, viene a ser carga, eh, se crean muchos sentimientos dentro de la misma persona, de todos los que están alrededor de esa misma persona. O sea, se hace un conflicto muy, muy difícil de poder sobrellevar cuando una persona enferma. Entonces, la salud es un punto muy importante. Yo creo que la situación específica ahorita es que, pues, para la mayoría de la gente, pues, la salud es un punto importante. ¿Qué vamos a hacer para conservar la salud? ¿Qué debemos hacer para conservar la salud? La pandemia ha causado más que muertes, mucho temor y mucho miedo en todo el mundo. No estoy diciendo que el miedo y el temor ha matado a gente, no, no. Porque mirando las estadísticas de pandemias anteriores, de eventos parecidos a lo que está aconteciendo ahorita, anteriores de hace años, las cantidades de muertes que son cientos de millones, 200 y 300 millones de gentes que murieron en Europa y en Asia y en otros lados. Ahorita no van tantos muertos, parece que no son ni siquiera 200,000 muertos en todo el mundo, 200,000 muertos en todo el mundo por esta pandemia. Tú puedes verlo, tú puedes buscarlo ahí, métete y busca información en tu internet y vas a ver que de una peste bubónica fueron mínimo 100 millones de personas que murieron. 100 millones de personas que murieron. Eso es la información que está ahí. Yo no la sé, yo no la investigué, sino información que viene ahí. Entonces, en realidad no ha habido tantas muertes como gente que realmente está en temor y miedo a ser contagiados o a que en un momento dado puedan morir por esa enfermedad. Esto ha afectado tanto cristianos como gentiles. Ha afectado al mundo completo. No ha habido, yo diría que no ha habido distinción. Por la gracia de Dios, al menos hasta donde yo entiendo, por la gracia de Dios, los cristianos han sido la minoría que han sido afectados por esta situación. Los cristianos. Hace una semana o semana y media habíamos tenido en oración el papá de un amigo de mi yerno Milton. Su papá ellos estaban en Colombia y el señor se infectó con el virus y estuvo pues un tiempo en el hospital pues padeciendo todas las consecuencias y secuelas de esta cosa, que finalmente pues el Señor partió con Cristo y pues gracias a Dios era cristiano y partió con Cristo. Bendito sea Dios. Pero hasta ahorita, de los que yo me he enterado, que cristianos, pues han sido muy, muy pocos los que han sido afectados por esta situación. Y damos gracias a Dios por ello, porque Dios es fiel y porque Dios es verdadero. Nosotros creemos en un Cristo protector, en un Cristo sanador, en un Cristo que vela por su pueblo. Bendito sea Dios. Sin embargo, pues sí ha habido cristianos afectados, así como el resto del mundo, pues también ha sido afectado. Y la situación, pues yo creo que también ha venido a ser una afectación para el pueblo de Dios, el temor
y el miedo a que esto pueda llegar como una plaga a sus hogares y pueda causarles algún problema. Por supuesto que nadie quiere enfermarse o ir a un hospital en calidad de paciente. Yo no, a mí no, de hecho a mí no me gustan los hospitales. Si voy a visitar visitar un hospital, es porque algún hermano está enfermo y voy, porque eso es mi responsabilidad, esa es mi obligación ir a verlos. Pero yo visité un hospital así nada más porque sí, pues no, hermanos. Y Dios en su gracia, en su misericordia, en todos los años de mi vida no me ha metido en un hospital, no he pasado por un hospital. Solamente cuando yo tendría unos 10, 12 años que me operaron de las anginas y eso yo ni me acuerdo exactamente bien qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero de ahí para acá, por la bendita gracia de Dios, yo no he estado en ningún hospital de mi persona, alguna afectación de mí. Y yo doy gracias a Dios por ello y la gloria sea para Cristo. Entonces, ninguno de nosotros queremos ir a dar un hospital, ¿verdad? Y mucho menos pues, ser pacientes de un hospital. Pero el enemigo, a través de los gobiernos, está diciendo, yo tengo el control de tu salud, yo puedo mantenerte sano o puedo matarte. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué difícil es esto. El gobierno está considerando que la salud de la gente está en sus manos. El gobernador de Nueva York se atrevió a decir en la televisión, en público, que habían logrado bajar la curva y que no había sido ni gracias a Dios, ni gracias a las oraciones, ni gracias a ninguna creencia de la gente, sino al esfuerzo de ellos mismos para que eso pudiera acontecer. En nuestras vidas honramos a Cristo, honramos a Dios. Él tiene el control, Él tiene cuidado y nosotros le damos gracias por ello. Si hemos estado sanos, es porque Cristo así ha querido que estemos sanos. Si hemos caído en enfermedad, es porque Cristo ha querido, pero Él nos ha sostenido también. Bendito sea Dios. Entonces, a través de los gobiernos, el enemigo está diciendo, yo tengo el control de tu salud. Yo puedo mantenerte sano. Eso es lo que están diciendo. Si cuando tú veas las noticias y las estadísticas, ¿ya? Las estadísticas hablan de muertos e infectados. Hablan muy poco de los que se han recuperado, pero siempre te dan cantidades de gente que está hospitalizada y cuántos hasta el día de hoy van infectados en todo el mundo, en el país donde estoy viviendo o en el país donde se mencione. El gobierno dice, yo te puedo mantener sano, pero vemos que la realidad no es esa. La realidad no es así. La gente que está en los hospitales, los médicos y todos estos que están interviniendo en toda esta situación, estaban desesperados porque necesitaban tanto medicina como aparatos esos de respiración artificial y que sin ello no podían salvar a la gente. Bueno, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Los doctores hacen lo que pueden, pero nuestro Dios hace lo que quiere. Los doctores hacen lo que pueden en cuanto a sus capacidades, que son muy limitadas, pero nuestro Dios hace lo que quiere en cuanto a sus capacidades, que son ilimitadas. Dios no tiene límites, así es que Dios hace como quiere y cuando quiere. Bendito sea Dios.
Pareciera que la respuesta para muchas gentes en su vida es que la medicina, una vacuna, y la gente está desesperada porque ya se crea una vacuna. ¿Sabes las consecuencias que habría de que hicieran una vacuna al vapor? Una vacuna así rapidita. A ver, ya, aquí ya, esta ya está, esa póngansela y ya. ¿Sabes las consecuencias que puede haber de eso? Serían devastadoras. Quizás no en un corto plazo, pero sí en un largo plazo. Pero en fin, cuando la enfermedad viene a afectar nuestras vidas, entonces nos tambaleamos y ya no sabemos de quién depender, de Dios o de los médicos. Yo no soy nada, yo lo he dicho, yo no tengo nada en contra de la medicina y contra los médicos. El que quiera atenderse con un médico, vaya con un médico y que el médico le atiende, que le recete su medicina. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no voy a ir en contra de esa situación. Cualquiera que quiera esperar en Dios y quiera recibir ese toque de sanidad de nuestro Dios, también estoy con él. Bendito sea Dios. El aspecto que se ve en esta primera área que es la salud, pues es la carne. La carne es la que va a ser afectada, nuestra salud física va a ser afectada. Y cuando nuestra carne es afectada, se puede considerar muchas veces hasta de vida o muerte. Pero yo te digo una cosa, hermano, no debemos dejar que el enemigo tome control de esto en nuestras vidas. No debemos dejar que tome control en nuestras vidas. Ciertamente hay médicos, hay ciencia médica, hay medicinas de todo tipo, naturales, alópatas, como quieras llamarles, ¿verdad? Pero también está la provisión de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. La porción que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios y que va a suplir esta área, precisamente es Jesucristo el Sanador. Gloria a Cristo. Ejemplos nos sobran en los evangelios, para que nosotros podamos ver que Él tiene el poder de sanarnos. En los evangelios encontramos muchos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra sanando enfermos, limpiando enfermos, sanando a todos aquellos que estaban por las consecuencias de la enfermedad, estaban mal. Vamos a ver en Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, 25 dice así, bendito sea Dios. Dice, pero una mujer, vamos a leerle del 25. Sí, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos, y da la razón, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, la carne le había causado a esta mujer una gran angustia. 12 años de angustia. Todos sus ahorros, todo su dinero se lo había gastado en médicos tratando de que la curaran, y dice que nada le aprovechó y antes le iba peor. Pero cuando ella escuchó de Jesús el sanador, de Jesucristo el sanador,
Y cuando supo que iba a pasar por donde ella vivía, ella acudió, ella corrió, ella fue detrás de Jesús y dentro de su mente decía, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo lo tocare, yo recibiré sanidad en mi cuerpo. Y hermano, así fue. Cuando ella estiró su mano y tocó al Señor en su manto, ella recibió la sanidad de su cuerpo. Bendito sea Dios. Y luego dice aquí, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús selló con broche de oro. Aquella mujer había recibido la sanidad de ese azote que ella tenía, un flujo de sangre de 12 años. Toca el manto del Señor, para el sangrado. Y cuando ella lo confiesa delante del Señor, el Señor Jesús le da una palabra que le dice, sé libre, queda sana de tu azote. Bendito sea Dios. Hermano, la gente quiere depender mucho de la medicina. Quiera Dios que las cosas funcionen para cada quien como deban funcionar. Pero si el enemigo viene a tomar control de nuestra salud, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir ante él? ¿Y le vas a decir, sí, haz lo que quieras conmigo? ¿O vas a depender de nuestro Dios? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo el sanador es la respuesta, hermanos, para la situación de nuestra salud. Él es la respuesta. En Él tenemos realmente una respuesta. Bendito sea Dios. El segundo de estos aspectos, o la segunda área, es la economía. Y este es el segundo 6. Cuando esta pandemia empezó, cuando esta situación empezó a desenvolverse, el gobierno dio la orden y nadie fue a trabajar. Está bien, para evitar más contagios. Pero podemos ver que el gobierno tiene dominio de nuestra economía. Y tanto tiene dominio de nuestra economía que él se ha convertido en el proveedor de los ingresos económicos de muchísima gente en todo el país. ¿Sí o no? Yo nunca había visto, jamás había visto que el gobierno regalara dinero. Nunca. Si te tocaba pagarle impuestos y no se los pagabas en el tiempo que debía ser en su totalidad, hermanos, te cobran intereses y te cobran intereses bien altos. El gobierno, el IRS, la oficina de impuestos. Y no perdonan nada, nada. Sin embargo, ahorita están regalando dinero a la gente. ¿Cómo te puedes explicar eso? ¿Sabes qué hace el diablo? El diablo le regala dinero a la gente. Cuando la gente vende su alma al diablo, que eso es como se dice, que realmente el alma le pertenece a él,
El alma de los hombres le pertenece al diablo, de los hombres que no son salvos. La mía ya no le pertenece a Satanás, la mía le pertenece a Cristo. Cristo pagó el precio por la vida de mi alma. Cristo sufrió el castigo para que mi alma fuera liberada de las garras de Satanás. Pero sin embargo la gente está bajo el dominio de Satanás. Su economía está en manos de él. Él es el que decide. Así como ahorita el gobierno está decidiendo sobre la vida de muchísima gente, mucha gente, aún las mismas empresas, hermanos. Quizás el directivo, ¿verdad? El director de una empresa multinacional o como le quieran llamar, quizás no haya recibido su cheque que el gobierno regaló, pero la compañía recibió miles de millones de dólares para seguir funcionando. Y dentro de esos miles de millones de dólares está el salario de esos señores. O sea que el gobierno por cerca de, ahorita por lo menos un mes, ha mantenido a la gente, a todo el país. Yo no sé si van a ser 1, 2 o 3 meses, no lo sé cuánto tiempo va a ser. Pero lo que podemos ver es que el gobierno tiene control de nuestra economía. Muchísima gente ha recibido ingresos del gobierno y muchos están peleando por esos ingresos. Muchos están queriendo recibir ese dinero a como de lugar. Especialmente porque el gobierno dijo que no lo van a reclamar. No tienes que repagarlo, no vas a pagar intereses ni vas a pagar impuestos de ese dinero que te está dando el gobierno. ¿El gobierno de Estados Unidos regalando dinero? Escuché de una persona que su familia tiene pues necesidad en México. Y cuando hablaron con esta persona le dijo, pues es que no hay trabajo, no se ha podido trabajar, no tengo dinero. Y entonces le dijeron, pero ¿cómo es que no tienes dinero si en las noticias están diciendo que el gobierno te está regalando dinero? Que el gobierno le está regalando dinero, entonces a nosotros nos debe tocar también parte de ese dinero. Perdón, hermano. A veces son muy graciosos allá en México. Le digo yo a esta persona, le digo, mira, mire, la gente en México piensa que cuando hablan para acá y dice, oye, tengo una urgencia, necesito dinero, ellos piensan que uno abre la puerta de la casa o uno le dice, mira, espérame un momentito, espérame tantito, ahorita vengo. Y salen a la calle, abren la puerta, sacan la escoba y el recogedor y recogen unos cuantos dólares con la escoba y el recogedor, y entonces entran y dicen, ok, ya, ahorita ya te lo voy a mandar, acabo de barrerlo allá afuera, ahorita ya te lo voy a mandar. Eso es lo que mucha gente piensa en México. Bueno, puede ser en México y en otros países. Que aquí se barre el dinero en las calles, que no cuesta ganarlo. Y ahorita pues menos porque el gobierno lo está regalando. Entonces pues también hay que regalarle a ellos. Bueno, en fin. Así va, así está. Bien. Esta área, esta área es afectada, dijimos, directamente por el diablo. Siendo él el dueño de este mundo, cree poder controlar todo a través de la economía. Y por ahí se dice que los pocos millonarios o que tienen toda la riqueza repartida en pocas personas son los que están gobernando este mundo y están tratando de hacer un nuevo orden mundial. Qué lástima que piensen así y que gasten tantos recursos y tantos esfuerzos. Porque el dueño de todo el oro y la plata es nuestro Dios. Él es el dueño de todo el oro y la plata.
Y pues que Satanás controle a través de la economía, pues puede hacerlo en cierto sentido, en cierta manera. Pero nosotros tenemos enseñanzas en la Escritura que nos pueden establecer en otros principios. Jesús nos enseña que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Hay un ejemplo muy precioso que el Señor le dio como enseñanza a Pedro. Está en Mateo capítulo 17, vamos a ver. Mateo 17, versículo 27. Voy a leer desde el 24. Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Yo creo que Pedro estaba medio afligido, un poquito afligido, como cualquier persona en este tiempo que el IRS de repente llegara y tocara su casa. Vengo a cobrarte los impuestos. Y dice, ay, ¿de dónde saco ahorita para pagar impuestos? ¿Cómo que tengo que pagar impuestos? Cuando Pedro entra al aposento, al lugar donde estaba Jesús, Jesús lo recibe con una pregunta y le dice, ¿de quiénes tienen que pagar los impuestos o el tributo? ¿Los hijos o los extraños? No, pues los extraños. Muy bien, pues para que quede en testimonio de ellos vas a pagar por ti y por mí. Y seguramente Pedro también hizo así. Se metió las manos a las bolsas y dijo, ¿y de dónde, Señor? ¿De dónde voy a sacar para pagar por ti y por mí? El Señor muy fácil le dijo, vete, echa el anzuelo, el primer pez que saques, abre la boca y encontrarás un estatero. El suficiente dinero para pagar impuestos por ti y por mí. ¿Quién es el proveedor? No tuvo que hacer más que lo que el Señor le dijo que hiciera. El Señor pudo haberle dicho, mira Pedro, agarra la barca, métete al mar, echa la red, saca unos 200 peces, los vendes y de ahí pagas. El Señor no hizo eso. El Señor le dio una solución rapidita para pagar los impuestos de los dos. Nada más de Pedro y del Señor. Solo de ellos dos. Lo tomó de la boca de un pez. El primer pez que pescó. ¿Es Dios nuestro proveedor? ¿Es el Señor nuestro proveedor? Yo quiero ponérselos así, hermanos, cuando llegares y llegare el momento y que lo tuviéramos que vivir, si fuera designio de parte de nuestro Dios, cuando necesites provisión, ¿a quién le vas a pedir? ¿Al gobierno? ¿Le vas a pedir a Satanás? ¿O le vas a pedir a tu Dios? ¿Quién crees que te pueda suplir abundantemente para pagar por ti y por los tuyos? ¿Sí? Bendito sea Dios. Tercero, la sociedad. El tercer 6. 6, 6, 6. Si todo el plan del enemigo es en contra de la iglesia del Señor, entonces hay que hacer todo lo posible por destruirla. Ese es el pensamiento. Si todo el plan del enemigo es en contra de la iglesia del Señor, pues entonces hay que hacer todo lo posible para que se destruya.
Una de las principales reglas en esta pandemia ha sido el distanciamiento. Esa es una de las principales reglas. Hermano, a todos lados donde tú vas, los pisos están marcados. La gente aún se acerca y te dice guarde su distancia. 6 pies de distancia. Y no me es extraño que sea 6 pies. Es el tercer 6. 6 pies de distancia entre persona y persona. Ese distanciamiento social para que no haya contagios. Sin embargo, se ha visto que aún la gente que se ha aislado completamente también se ha infectado. ¿De dónde? Nadie sabe. Algunos le echan la culpa. Yo vi en las noticias a una persona que dijo, pues yo me contagié, yo estoy encerrado en mi casa, yo me contagié, yo no he tenido contacto con nadie. Y entonces le preguntaron, oye, pero ¿has recibido algún alimento o algo de afuera? Sí, sí, me trajeron unas bolsas de comida. Ahí estaba, ahí que te contagiaste. Pues si le buscamos, le encontramos, si eso es lo que queremos. Pero aún la gente que está aislada se ha contagiado. Nadie sabe de dónde. Lo que sí se sabe es que el tiempo y la distancia acaban con el amor. El tiempo y la distancia acaban con el amor. Y el amor entre hermanos es algo que Satanás odia. ¿Me oíste bien? El amor que existe en la hermandad cristiana, Satanás lo odia. Satanás lo quiere ver destruido. El distanciamiento social puede que no afecte en gran manera a la gente en común, pero a los cristianos sí les va a afectar, ya que las reuniones en las iglesias son por lo menos una vez a la semana o más veces. Pero el mundo en general, sus eventos puede ser que sean una vez al año, un partido de fútbol, o sea, una vez al año, una vez cada 3 meses, no sé, un tiempo realmente bien distanciado, ¿verdad? Y eso pues todavía reserva de que puedan conseguir boletos para que puedan asistir y si no asisten pues ya ni modo. Pero los hermanos cada semana se reúnen y están en una congregación. Recordemos que la principal labor del enemigo es separar y dividir. Separar y dividir. En términos bélicos se dice divide y vencerás. Divide y vencerás. El estar separados y distanciados por mucho tiempo, eso mata el amor y la comunión con los santos. Es triste verlo así, hermanos, pero esta situación de eh, del distanciamiento social está afectando o va en dirección de afectar al pueblo de Dios. Yo creo que hay que esperar un poco más. La autoridad, voy a decirlo así, la autoridad está siendo presionada para que las iglesias ya abran sus puertas y la gente pueda otra vez regresar a las iglesias. ¿Qué más quisiera yo, hermano? De verdad, ¿qué más quisiera yo? Que pudiéramos ya reunirnos de nuevo y que pudiéramos tener esa comunión que teníamos antes. Pero necesitamos hacer lo que es seguro.
Ojalá no se arrepientan muchos de hacer lo que están haciendo. Ojalá. Si bien es cierto que estamos distanciados en la parte física, no hemos tenido contacto, hemos estado separados, pues también es cierto que hemos estado unidos en el espíritu. Hemos estado teniendo estos videos donde se les ha ministrado la palabra. Hemos estado en la oración. Están todos en mi pensamiento, en mi corazón, en mis oraciones, todos ustedes. En verdad, hermanos, yo quisiera que ya esto acabara, pero no por apresurarme vamos a cometer un error que pudiera ser lamentable después. El distanciamiento social trae consigo un apartar, un separar, un dividir. Y esa es una buena táctica para acabar, especialmente con la iglesia. Es muy probable que el enemigo, en sus prácticas futuras, trate de tomar parte en una situación como esta, tratando de hacer separación. La separación social, el distanciamiento social, puede destruir iglesias. Hoy salí, bueno, no hoy, perdón, ayer, salí con mi esposa, fuimos a hacer unas compras y fuimos a la ciudad de Roswell, que teníamos ya pues, un tiempo de no ir por allá. Y hermanos, nos sorprendimos qué cantidad de negocios están cerrados, principalmente restaurantes, y restaurantes grandes, de cadenas grandes, cerrados. Los locales los están rentando. O sea, yo digo, pues, pero ¿cómo fue que esta gente no se preparó, no tuvieron la visión de decir, ok, si viene una contingencia de estas magnitudes, pues necesitamos tener un colchón que nos aguante para que podamos volver a arrancar? No, simplemente cerraron gimnasios, tiendas, restaurantes, cerrados completamente, con anuncios afuera de que se está rentando el local. Negocios que cuando yo vivía en Roswell, años de estar ahí, años de estar ahí, ya no. Uno que otro negocio está subsistiendo ahí más o menos y vendiendo sin permitir que la gente entre a sentarse, simplemente llevando el to go que le llaman, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué nos llamó Jesús? ¿Cuál es el suplir de Jesús para esta situación? Jesús nos llamó a permanecer unidos, no a que permanezcamos divididos, separados, sino a permanecer unidos. Si no podemos permanecer unidos en lo físico, hermanos, vamos a permanecer unidos en lo espiritual. Unámonos espiritualmente, mi corazón con el de ustedes, y mantengamos esa unión de la fe. Esa es la que nos va a dar la fortaleza, hermanos, y nos va a llevar adelante. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito sea Cristo. Colosenses 2:2
Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de plenitud, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Unidos en amor. Es como debemos estar. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendito sea Dios. Al final, hermano, de todo esto, en verdad, al final de todo esto, de lo que está aconteciendo de esta pandemia, veremos cuántos regresan a la iglesia y cuántos les gustó las vacaciones. El cuadrito, se los voy a poner aquí, muy rapidito, para que ustedes lo puedan ver. A ver si ahí se ve. Ay, no sé si lo ven al derecho o lo ven al revés, pero bueno, ahí está. Así queda. El área, la salud, la economía y la sociedad. El ataque es con la carne, el diablo y el mundo. 666. Y el suplir es Jesús el sanador, Jesús el proveedor y Jesús nuestra unión. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Ojalá lo puedan copiar, hermanos. Bendito sea Dios. El llamado de Cristo es que seamos victoriosos, seamos vencedores. No nos dejemos vencer por el mal. El enemigo va a tratar de hacer muchas cosas. Y ha tratado de hacer muchas cosas, especialmente con la iglesia local. Ha tratado de destruirla. Pero aquí estamos de pie, hermanos. Bendito sea Cristo. Porque tenemos un Cristo victorioso. ¿Cuándo veremos esa victoria completa? No lo sé. Pero cada día somos victoriosos en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.